En el vídeo anterior vimos cómo funciona un motor eléctrico. Aprendimos que al invertir la corriente en un circuito de electroimanes conseguimos cambiar su polaridad. Esto hace que los imanes del rotor sean atraídos o repelidos, logrando que el motor gire. Pero para que esto funcione necesitamos un dispositivo clave: el inversor. En esta serie de vídeos vamos a entender cómo funcionan todos los dispositivos de un vehículo eléctrico y en este vídeo vamos a explicar de manera sencilla qué es un inversor y cómo funciona en un coche eléctrico. Esto es Han Industry. Un inversor es un dispositivo electrónico que pertenece al área de la electrónica de potencia. Su función principal es controlar y modificar la corriente eléctrica para que pueda ser utilizada por el motor. Para entenderlo, primero repasemos algunos conceptos básicos. Corriente continua versus corriente alterna. Imaginemos un circuito muy sencillo. Una pila genera una corriente eléctrica. La corriente sale por un lado, pasa por una bombilla y regresa al otro lado de la pila, del positivo al negativo. Esto es lo que llamamos corriente continua o corriente directa, o en inglés DC. Es un flujo constante de electrones en una sola dirección. Por otro lado, la corriente alterna, CA, es diferente. Aquí los electrones van y vienen por el circuito, cambian de dirección continuamente. Este tipo de corrientes es fundamental para los motores eléctricos, porque permiten que los electroimanes cambien de polaridad y hagan girar el rotor. Para entender cómo funciona la corriente eléctrica a través de los circuitos eléctricos, imagina que te encuentras tirando de una cuerda atada a un carrito lleno de cosas por un suelo liso. La tensión o voltaje representaría la fuerza con la que tiras de la cuerda. Se mide en voltios. La corriente es como un carrito lleno de electrones que estás arrastrando con esa cuerda. Se mide en amperios. La resistencia, por otra parte, es todo lo que se opone al movimiento del carrito. Aquí sería como aquella superficie o medio por el cual circula tu carrito de corriente eléctrica. Esta resistencia podría ser un suelo liso o una cuesta empinada o un terreno irregular. La resistencia se mide en ohmios. Supongamos que por un suelo que ofrece cierta resistencia aplicamos fuerza a la cuerda, la tensión, y arrastramos 8 balones. Si aumentamos la inclinación, es decir, la resistencia mientras aplicamos la misma tensión a la cuerda, veremos que ahora podremos transportar menos balones, 6 en este caso. Si aumentamos más la inclinación, cada vez podremos transportar menos balones. Ahora bien, si de repente nos convertimos en una persona mucho más fuerte, podemos aplicar más tensión a la cuerda y entonces pasará que podemos llevar más balones. La relación entre estas tres variables la explica la ley de Ohm, que dice que la intensidad de corriente que circula a través de un conductor va a ser igual a la tensión con la que tiramos de esa corriente partido entre la resistencia que ofrezca este medio conductor, de tal forma que la intensidad es igual a voltaje partido de resistencia. Si jugamos con esta ley de Ohm, vamos a entender varias curiosidades. Si aplicamos 10 voltios a un circuito con una resistencia de 1 ohmio, veremos una corriente de 10 amperios. Pero si la resistencia aumenta a 10 ohmios, la corriente disminuirá a 1 amperio. Por otro lado, si la resistencia disminuye mucho, la corriente aumenta de forma descontrolada, inversamente proporcional a la resistencia. Si la resistencia es prácticamente nula o tiende a cero, la corriente tenderá a ser muy grande, hacia el infinito. Es entonces cuando aparece el concepto de cortocircuito. La corriente será enorme, generando calor al intentar desplazarse a gran intensidad por el circuito y pudiéndolo dañar gravemente. Esto es conocido como efecto Joule, donde la energía cinética de los electrones en una corriente eléctrica se convierte en calor al chocar con los átomos de un material conductor. Esto causa un aumento de la temperatura en el material por el que circula la corriente. Y visto el concepto de corriente de tensión, podemos entender el de potencia. La potencia eléctrica es la cantidad de energía que se transfiere o consume un circuito por unidad de tiempo, que se mide en vatios. En corriente continua se calcula multiplicando la tensión por corriente, cuya fórmula es P es igual a V por I, donde P es la potencia en vatios, V es la tensión en voltios y la I es la intensidad de amperio. Y por último nos quedaría entender el concepto de energía eléctrica, que es la cantidad total de trabajo que realiza un sistema eléctrico durante un periodo de tiempo. Se mide en kilovatios hora y se calcula multiplicando la potencia en kilovatios por el tiempo en horas que se utiliza esa potencia. Bien, se usa en vatios hora, pero para coche eléctrico, como es tanta cantidad de energía, vamos a utilizar kilovatios hora. Bien, conociendo ya estos conceptos, podemos volver al inversor. Este dispositivo es el encargado de transformar la corriente continua de la batería en corriente alterna
para alimentar el motor. El inversor logra esto mediante un circuito llamado puente de interruptores. Imagina 4 interruptores. Cuando se cierran 2 de ellos, por ejemplo, el interruptor 1 y el 4, la corriente fluye en una dirección. Si abrimos esos y cerramos los otros 2 y 3, la corriente cambia de dirección. Esto provoca que el electroimán cambie de polaridad, atrayendo y repeliendo los imanes del rotor. Y es tan sencillo como eso. Bueno, ojalá fuera tan fácil. Dentro del inversor hay un microcontrolador que actúa como cerebro del dispositivo. Este microcontrolador monitorea la corriente y la tensión para, por ejemplo, saber en qué posición está el rotor y dependiendo de lo que haya obtenido, decide cuándo abrir y cerrar cada interruptor. Es crucial que esto se haga con precisión, porque si se abren los interruptores incorrectos al mismo tiempo, se puede provocar un cortocircuito, porque ya no hay un medio que ofrece una resistencia como lo hace el electroimán. Este es un modelo de un inversor sencillo monofásico. Los inversores de los vehículos eléctricos no trabajan con una única fase de corriente alterna, utilizan un sistema trifásico. En un sistema trifásico, la corriente alterna tiene 3 fases, desfasadas 120 grados entre sí. Esto asegura que el motor eléctrico funcione de manera más eficiente y suave, creando un campo magnético rotatorio. Imagina que tienes 3 electroimanes dispuestos en círculo. El primer electroimán se activa atrayendo el rotor. Un tercio de giro después se activa el segundo electroimán, otro tercio después el tercero. Este ciclo se repite continuamente, logrando un movimiento constante y eficiente del motor. Para controlar la potencia del motor utilizamos un método muy ingenioso. Es el mismo método que se utiliza en las cocinas eléctricas como las vitrocerámicas, y es utilizar un ciclo de trabajo. ¿En qué consiste esto? Pues bien, si os fijáis en una vitrocerámica, si queremos calentar una sartén, lo ponemos a máxima potencia, y lo que hace la vitrocerámica es encenderse durante todo el tiempo. Si por el contrario queremos calentar menos, la vitrocerámica enciende y apaga la resistencia. Dependiendo de la cantidad de tiempo que esté encendida las resistencias, tendremos una potencia media. El tiempo que existe entre que se enciende la vitrocerámica, se apaga, hasta que vuelve a encenderse, se llama periodo. Y la velocidad a la que se está encendiendo se llama frecuencia de conmutación. Y con la potencia de los electroimanes pasa algo similar. Las cocinas vitrocerámicas tienen una frecuencia de conmutación muy lenta, tardando unos segundos en cumplir un ciclo. Los inversores modernos trabajan a frecuencias muy altas, conmutando la corriente miles de veces por segundo. Esto permite un control extremadamente preciso del motor y minimiza pérdidas de energía. Este método de usar un ciclo de trabajo funciona así. En lugar de aplicar una tensión constante, el inversor enciende y apaga los interruptores rápidamente. Si están encendidos el 100% del tiempo, aplicamos toda la tensión y por lo tanto arrastramos toda la corriente posible y en consecuencia mucha potencia. Si están encendidos solo el 50% del tiempo, la tensión promedio será la mitad. Si están encendidos solo el 25% del tiempo, la tensión promedio que verá el electroimán será de un 25%. Esto permite que el motor reciba exactamente la cantidad de energía necesaria en cada momento que nosotros decidamos con el acelerador. Pero claro, ahora hay otro reto. Si aplicamos más potencia, este motor tenderá a girar mucho más fuerte e irá cada vez más rápido. Es entonces cuando tendremos que adaptar la velocidad de giro del motor y esto lo hace el inversor automáticamente. Pero aún hay un reto más a explicar. Resulta que si variamos bruscamente la dirección de corriente, obtenemos que el campo magnético está siendo pulsado y lo que necesitamos es que varíe progresivamente para hacer un campo magnético rotatorio. Para esto necesitamos que los electroimanes se enciendan con una determinada fuerza y esta vaya disminuyendo conforme gira el rotor, haciendo que esta fuerza sea fluctuante. Para poder hacer esto se utiliza una técnica llamada modulación por ancho de pulso, o PWM por sus siglas en inglés. Si en cada periodo vamos aumentando el tiempo que está activo, resultará que la tensión media irá aumentando y luego podemos disminuir este tiempo de activación del interruptor para que la tensión vaya disminuyendo. Con esto conseguimos que la tensión media forme una onda como la que se ve de color azul, donde representa la fuerza con la que tirará de la corriente eléctrica, aumentando y disminuyendo según el giro del rotor. Invirtiendo la corriente tendremos el semiciclo negativo, donde se cambia la polaridad del electroimán. Esto es realmente útil para el motor trifásico, puesto que a medida que aumentamos y disminuimos la fuerza de los electroimanes, vamos generando un campo magnético rotatorio, y el rotor se va a encargar de seguirlo. Para hacer un inversor de corriente trifásica, necesitamos una configuración de interruptores un poquito más compleja. Con 6 interruptores podemos manejar la corriente por los 3 circuitos de electroimanes, y así conseguir el efecto deseado.
De esta forma, el inversor magnetizará un lado norte del electroimán, utilizando el lado positivo de la corriente. Luego, magnetizará el lado sur utilizando corriente negativa en dirección contraria. Simultáneamente, las otras dos fases magnetizarán sus respectivos lados, desplazados 120 grados eléctricos respecto a la primera fase. Así se crea un campo magnético rotatorio que impulsa el motor. Estos 120 grados corresponden a un tercio de la circunferencia que forma el estátor. El inversor también controla la velocidad del motor ajustando la frecuencia de la corriente alterna. Si queremos que el motor gire más rápido, aumentamos la frecuencia. Si queremos que gire más lento, la reducimos. Por ejemplo, para una vuelta completa por segundo necesitamos una oscilación completa por segundo de cada fase. Esto incluye su positivo y su negativo. Para 2 vueltas por segundo, duplicamos la frecuencia y así sucesivamente. Y ya tendríamos todos los conceptos básicos necesarios para mover el motor eléctrico de un vehículo. El inversor es el puente que conecta la batería y el motor en un coche eléctrico. Convierte la corriente continua en corriente alterna, controla su dirección y frecuencia y potencia, y asegura que el motor funcione de manera eficiente. Sin el inversor, los coches eléctricos simplemente no funcionarían. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para estar enterado de las siguientes partes donde seguiremos explicando los demás componentes que tienen los vehículos eléctricos. ¿Has visto alguna vez los inversores de un vehículo eléctrico? Pónmelo en los comentarios. Esto es Han Industry y nos vemos en el próximo vídeo.